Siempre he trabajado en silencio. La radiofrecuencia es eso, una danza entre el ruido y el vacío. Llevo más de 12 años en esto, calibrando antenas, limpiando espectros, cazando señales perdidas. A veces incluso las sueño, como pulsos lejanos de una mente que no se calla. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que escuché aquella noche. Fue un martes. Lo sé porque es el día que hago el mantenimiento de los transmisores portátiles. Ese día terminé tarde, como siempre. Me quedé solo en el cuarto de monitoreo, rodeado de pantallas parpadeantes y el zumbido constante de los equipos. Hay algo reconfortante en eso, en el murmullo eléctrico de lo conocido. Eran las 12:37. Revisaba un espectro en la banda de los 28 megahercios cuando noté una interferencia que no debía estar ahí. Una línea irregular, delgada, pero persistente. No era estática. No era una frecuencia abierta. No era nada que reconociera. Moví la perilla del receptor con cuidado, afinando la señal. El sonido emergió como un suspiro. Primero un murmullo débil, luego una voz, distorsionada, apenas inteligible. Repetía algo una y otra vez. Subí el volumen. «¿Estás escuchando? Ya casi». Me congelé. Respiré hondo, intentando convencerme de que era una grabación vieja, alguna transmisión pirata quizá, pero no había eco, no había firma digital, y lo más extraño, no había señal registrada. Revisé la base de datos de frecuencias. Vacía. La 28.414 megahercios estaba completamente libre. Volví a escuchar. La voz ya no hablaba al aire. Hablaba a mí. «Tú con la camisa azul, no mires detrás». Me giré de inmediato. No había nadie. Me quité los auriculares. Revisé las cámaras de seguridad. Nada. Todo estaba igual. Y sin embargo, sentía esa presión en la nuca, como si alguien hubiera estado justo ahí, respirando cerca. Era demasiado preciso para ser paranoia. Volví a conectar el equipo. La señal había cambiado. Ahora eran estáticos largos, interrumpidos por voces más densas. Alguien gritaba en un idioma que no reconocí. Parecía una discusión, una pelea entre frecuencias. Pero al final, el silencio. Y después, una risa. Shh. No era humana. O si lo era, no lo parecía. Grabé todo. Lo exporté a una memoria externa. Pero cuando intenté reproducirlo, el archivo estaba vacío, no corrompido, vacío, como si nunca hubiera contenido nada. Pensé en irme a casa, pero no pude. Me quedé mirando la pantalla, observando cómo la frecuencia desaparecía poco a poco, hasta que volvió el silencio. El verdadero silencio. Ese que no trae calma sino advertencia. Desde esa noche, cada vez que enciendo un equipo, escucho un zumbido, muy bajo, como un eco que me sigue a donde vaya. Y cuando cierro los ojos, siento que la señal aún está ahí, esperando que vuelva a escucharla. Volví al día siguiente, no porque tuviera que trabajar, sino porque algo dentro de mí necesitaba volver a escucharla. Esa señal. Todo estaba como lo dejé, el cuarto oscuro, los equipos encendidos, el leve zumbido de fondo. Pero había una tensión distinta en el aire, como si la habitación supiera que yo iba a regresar. Encendí el analizador de espectro. Busqué la frecuencia. 0 actividad. Todo normal. Durante horas, solo ruido blanco y aburrimiento. Empecé a pensar que tal vez había sido un fallo técnico, o una coincidencia, o mi mente. Pero a las 3:16 de la madrugada, la línea reapareció. Fina, temblorosa, viva. Sintonizándola apareció de nuevo esa voz. Pero esta vez no era un susurro lejano. Era clara, directa. Y lo peor, era una voz que conocía. «¿Sigues ahí?» Era la voz de mi hermana muerta. «Escúchame, no cuelgues». Sentí que el aire se me iba del cuerpo. Ella murió hace 2 años. Accidente de coche. La reconocí al instante. El tono, la forma en que pronunciaba mi nombre.
Sé que no entiendes esto, pero no es un sueño, no es una alucinación. No podía hablar, solo escuchaba, con la garganta cerrada y las manos heladas. Ellos me tienen atrapada en la señal. Hay más, hay muchos, pero algunos están despiertos. Hubo un zumbido agudo, como un grito eléctrico. La voz cambió. Ya no era ella, era algo más distorsionado, furioso. «No le hables». Un chirrido saturó los altavoces. Me aparté de golpe. El sistema se reinició solo. Todos los equipos, uno tras otro, cayeron en negro, excepto uno, el analizador de espectro. La línea seguía ahí, más fuerte que nunca. Encendí la grabadora. Esta vez tomé precauciones. Alimentación externa, doble copia, respaldo offline. Volví a conectar los auriculares. La señal había vuelto al susurro. «Están escuchando también. No estás solo». Me quité los auriculares de inmediato. Sentí, no sé cómo decirlo, como si alguien más estuviera ahí, dentro del cuarto. No vi nada, no oí nada, pero el aire se había vuelto denso, como si el silencio se hubiera convertido en una pared. Cerré todo, rápido. Me fui sin mirar atrás. Llegué a casa casi al amanecer. No pude dormir, no pude pensar en otra cosa. Cuando revisé la grabación, esta vez sí había algo, pero no era su voz, solo un murmullo bajo, incomprensible, pero repetido una y otra vez. «Ya lo escuchaste, ahora no puedes apagarlo». No volví al cuarto de monitoreo por unos días. Lo necesitaba, no por miedo, sino para ordenar lo que estaba pasando, o al menos intentarlo. Pero la señal no se fue, empezó a seguirme. En mi auto, el estéreo captaba interferencias que no estaban antes. Pequeños pulsos, como un código Morse sin sentido. A veces creía escuchar mi nombre entre el ruido. En casa, mi radio despertador se encendía solo, siempre a la misma hora, 3:16 de la madrugada. A esa hora, la frecuencia hablaba. El lunes decidí ir al taller de antenas del depósito viejo. No tenía autorización, pero aún conservaba una copia de la llave. Ese lugar solía estar abandonado, lleno de polvo y equipos obsoletos, pero tenía algo que no podía ignorar. El viejo transmisor de onda corta, uno que jamás estuvo conectado al sistema central. Cuando abrí la puerta, el zumbido me golpeó al instante. Era leve, casi imperceptible, pero estaba ahí, constante, vivo. Encendí el equipo. Lo primero que apareció fue una onda estable, en frecuencia 28.414 MHz. No lo podía creer. Esa frecuencia no se emite desde ningún lugar. No debería aparecer por sí sola. Segundos después, el transmisor empezó a emitir sin que yo tocara nada. La voz regresó. ¿Recuerdas el sueño? Me paralicé. Cuando eras niño, soñabas con un lugar oscuro, muy frío, donde nadie te respondía. Tragué saliva, no se lo había contado a nadie, ni a mi madre. Ese lugar existe, siempre ha existido. ¿Quién eres?, pregunté sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. Somos el eco, el residuo, lo que queda cuando la frecuencia muere. Hubo un silencio largo. Ella intentó advertirte, pero ahora ya la escuchaste tú también. Una figura cruzó el reflejo del monitor. Giré de golpe. Nada. Pero el zumbido aumentó. Y entonces lo vi. Un transmisor pequeño, portátil, oculto detrás de una caja metálica. Viejo, oxidado, pero encendido y conectado. Sin antena, sin fuente visible. Desconecté el cable. El zumbido no paró. Intenté apagarlo. Nada. El transmisor seguía emitiendo, aunque no estuviera enchufado. La pantalla mostró un último mensaje. No eran ondas, no era voz, era texto. Letras quemadas sobre el cristal. No se puede apagar lo que ya te abrió la señal. No recuerdo haber salido del depósito. Solo sé que desperté en mi coche, con la puerta abierta y la memoria USB en el bolsillo. Tenía sangre seca en la palma, pero ninguna herida. El reloj marcaba las 5:44 de la mañana.
La radio estaba encendida, pero en completo silencio. No ese silencio cualquiera. Era ese silencio espeso, absoluto, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Esa misma mañana conecté la memoria al ordenador. Lo que encontré fue un solo archivo, sin título, sin extensión. Lo abrí con el editor hexadecimal. Solo un patrón repetido, línea tras línea. ¿Puedes oírnos ahora? Decidí no responder. Cerré todo. Apagué el ordenador. Desconecté el módem. Tiré el transmisor portátil al río. Pensé que con eso bastaría. Pensé mal. Esa noche el sonido regresó. No desde los equipos, desde las paredes. Un zumbido débil, apenas audible, como si la frecuencia se hubiera infiltrado en el concreto, en los cables, en el aire mismo. A veces más fuerte, a veces más lejano, pero siempre presente. La televisión encendía sola, mostraba nieve, estática, pero sin audio. Solo un parpadeo constante en la esquina de la pantalla. 28.414 MHz. Al tercer día, comenzaron los sueños. No eran pesadillas, eran recuerdos que no eran míos. Voces desconocidas hablando en idiomas antiguos. Lugares que nunca visité. Sensaciones de estar atrapado dentro de un sonido. Intenté grabar lo que oía por las noches. Usé un micrófono analógico, sin conexión. A la mañana siguiente, revisé la grabación. Era mi voz. Ya no es una frecuencia, es un canal, y está abierto. ¿Qué quieres decir con que está abierto?, preguntaba una segunda voz que no era mía. Que ahora alguien puede cruzar. La grabación terminó con un golpe seco, como una puerta cerrándose desde dentro. No he dormido más. Ya no importa si enciendo el equipo o no. La señal está en todas partes. A veces aparece en la radio del coche de un desconocido. A veces en la interferencia de una llamada. A veces en el silencio exacto antes de que alguien diga tu nombre. No sé si estoy hablando solo o si alguien escucha. Tal vez tú la oigas también. Tal vez ya la escuchaste. Y si es así, no intentes responder, no sintonices, no preguntes. Porque una vez que la frecuencia se abre, nunca vuelve a cerrarse. Si esta historia te hizo mirar 2 veces a la oscuridad, suscríbete al canal para seguir escuchando más audios oscuros, porque el miedo apenas comienza.